con el examen mental, ¿sí? En donde vamos a encontrar también el estado de ánimo deprimido, irritable, lo que yo le estaba diciendo, que eso es lo más común, lo que vamos a encontrar. Si alguien en la familia o vecino o tiene parientes, se debe dar cuenta de que lo que estoy diciendo me va a encontrar las razones. Tan irritables, tan molestos, frustrados y tristes. Habla escasa o poco espontánea. A veces hay que dirigir la entrevista porque el paciente habla poco, ¿sí? Sobre todo los ancianos, ¿sí? Hablan poco y hay que, no van a hablar espontáneamente, hay que preguntarle. En cuanto al pensamiento todos los pacientes, del total de estos pacientes, que presenten ideación suicida, solamente un 15% lo llevan a cabo, ¿sí? Entonces, en cuanto a la cognición, también eso es importante. El paciente tiene una falta de concentración, puede presentarse algo desorientado porque no tiene interés. Hay uno de los síntomas de la depresión es la pérdida del interés, ¿sí? Y por supuesto, si tiene falta de concentración, su memoria no va a ser adecuada, ¿sí? Porque como no presta atención, no, se va a olvidar las llaves, se va a olvidar de dar una clase, por ejemplo. Bueno, se puede olvidar de muchas cosas. Entonces va a haber una hipomnesia a predominio de la memoria de fijación, ¿sí? Dani, Bueno, hablando de olvido, ¿sabes qué falta? Que vos, para que te vean, poner sí, el video, para que te vean. Dice Start Video, ahí apretá, que así te ven la gente. Se te escucha bien, pero no se te ve. y ahí, a ver, Ahí estamos, muy bien. Listo. bien, bien, bárbaro. Bueno, entonces, que también los cuadros depresivos, chicos, tienen, conforme a la edad que habíamos dicho, se presentan de distinta manera. En los niños se presenta distinto de los adolescentes y de los adultos, ¿sí? El niño no va a decir, estoy triste, el mundo es hostil y demás. No, en los niños, en los adolescentes, en la parte prepuberal se puede presentar con agitación, alucinaciones auditivas, ¿sí? Y fobia, ¿sí? Es una de las manifestaciones más comunes en los niños, ¿sí? Trastorno de ansiedad y fobia, ¿sí? En la adolescencia es común el comportamiento antisocial, dejan de ver a sus amigos, encierran su habitación, pasan mucho tiempo con las redes, con la computadora, ¿sí? Con los jueguitos, ¿sí? Hay abuso de sustancias, es una etapa de vulnerabilidad, donde se aprovecha esta situación, quienes proveen de droga, porque es este un momento que los chicos empiezan a experimentar con droga, empiezan a fumar faso, empiezan a darse con pastillas, el típico ribotril, el consumo de alcohol, empiezan a fumar tabaco, no solamente marihuana. Bueno, y las consecuencias de esto derivan en ausentismo, rebeldía, ausentismo escolar, eso es muy común, una disminución del rendimiento académico, en fin, cosa que los alumnos universitarios también, los estados depresivos, incluso leve, impacta en su rendimiento académico, ¿sí? Van a rendir menos, ¿sí? Y en los ancianos puede presentarse una pseudodemencia. Acuérdense lo que hemos dicho, que el paciente tiene una dificultad en cuanto a la concentración, es decir, no se va a concentrar, no va a atender bien, entonces su memoria va a tener una imponencia de fijación. ¿Y esto qué significa? Significa que nosotros podemos confundir un cuadro depresivo con una demencia, ¿sí? Lo cual cometeríamos un error porque perpetuaríamos los síntomas depresivos, ¿sí? Cosa de que si nosotros hacemos un buen diagnóstico evitamos mayor sufrimiento a ese paciente. ¿Se ha entendido?
Sí, Uh, profe. Todas las preguntas que bueno, vayan teniendo, es bueno que aprovechemos que esto es en vivo, más allá del sueño que pueda haber, que aprovechemos la interacción, porque si no, digamos, esto podría ser como un video que subamos nosotros, pero todas las curiosidades, lo que, si ustedes conocen a alguien que tiene algo parecido y se quiere sacar una duda, este es el momento porque eso es el beneficio de la simultaneidad, ¿sí? Así que aprovechen, aprovechen. sí, sí, pregunte, chicos, porque mira, la clase es medio larga, es tediosa, pero bueno, no tenemos mucho tiempo. Ojalá tuviera 2 clases para presentar esto, pero no tenemos tiempo. Bueno, entonces, Dani, todas las dudas, sí, sí, no, que si sí, se extiende, por ahí podemos dejar la de bipolar porque tenemos un par de clases ahí eh, o unos minutos de algunas clases como para agregar trastorno bipolar, así que no te preocupes, vos anda tranquilo y quiero que los chicos, prefiero que se asimile poco y no que se dé mucho y no se asimile demasiado, ¿no? Entonces, bien, bien. tranqui, vos Vamos, tomate el tiempo, ¿sí? bueno, entiendo, entonces me quedo más tranquilo, ¿sí? Dale. Entonces, ahora, bueno, ya hemos visto algo de clínica, ahora vamos a ver, ¿sí? Los criterios diagnósticos, ¿sí? Porque, bueno, esto tiene un método, chicos, ¿sí? Hay que ser metódico. Nosotros somos médicos y la medicina existe ciertos métodos y protocolos, ¿sí? Entonces, pasamos a los criterios diagnósticos, ¿sí? Bueno, dentro de los criterios diagnósticos, según la clasificación norteamericana, nosotros vamos a tener criterios. Acá está el cuadrito, esto en azul, que lo deben estar viendo. ¿Ustedes lo están viendo en la pantalla? Sí. ¿Lo ven o no? Bueno, entonces van a ver que tiene A, B, C, D y E, ¿sí? Esos son los criterios, ¿sí? Bueno, acá quiero dejar en claro algo, ¿sí? Nosotros tenemos los criterios en cuestión de síntomas y los criterios en cuestión de tiempo, ¿sí? Los 2 ejes son fundamentales para hacer el diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué le digo esto? Porque puede ser que a una chica le ha dejado el novio y se siente muy mal, ¿viste? Alguien le han aplazado una materia y se siente muy mal, han preparado mucho tiempo, y qué sé yo, todo ese tipo de cosas, se sienten angustiados, se sienten mal, qué sé yo, no tienen apetito, no quieren ver a nadie, qué sé yo. ¿Eso es un cuadro depresivo? Y no, porque para diagnosticar una depresión hay un criterio de tiempo, ¿sí? Es fundamental eso, y eso es pregunta de examen. Ya le estoy advirtiendo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, que no solamente debe reunir toda esta tracalada de síntomas, sino que tiene que tener un criterio de tiempo. Eso es fundamental, ¿sí? No hay que andar diagnosticando porque el tipo está un poco triste, diagnosticando depresión a todo el mundo. ¿Se ha entendido esto, chicos? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Es muy importante que ustedes puedan entender y lograr la competencia de qué es enfermedad y qué no. Porque en psiquiatría muchas veces la gente piensa, sobre todo cuando uno está deprimido, cuando uno es nervioso, cuando uno tiene un trastorno de ansiedad, dice, no, eso no es una enfermedad, eso no es real, solamente es una cuestión de voluntad, solamente, digamos, se pone así porque no tiene ganas de salir adelante y entonces pareciera que la gente lo hace a propósito y en realidad esto es una enfermedad que está demostrado que tiene sus resortes orgánicos. O sea, uno con los estudios de neuroimagen funcional, como la resonancia magnética funcional, puede ver
la hipoactividad en el lóbulo frontal, por ejemplo. Entonces, eso entre un montón de otras cuestiones objetivas, orgánicas, que uno ve en un depresivo, por ejemplo, el trastorno de sueño, los trastornos de alimentación, ¿no? Comen de más o comen de menos, pero son todas cuestiones que son objetivas y que responden a la enfermedad. Y no solamente responden a la enfermedad de la depresión, sino que además predisponen a otras enfermedades como infarto, como gastritis, como dolores de columna, lumbalgia, dolores de cabeza, de todo. En definitiva, lo importante es que, por un lado, no subdiagnostiquen, porque eso sería muy grave, porque uno no llega a tiempo y uno se le pasa a un paciente. Por ejemplo, si uno es clínico y está viendo un paciente con diabetes, se le puede escapar una depresión o un trastorno de ansiedad si es que no están atentos. Y por el otro lado, lo que decía Dani, que tampoco vayan a sobrediagnosticar y que cualquier tristeza ya la tildamos de depresión y por ende lo mandamos al psiquiatra a tratarse, a tomar medicamentos, y esto no es así. ¿Verdad, Dani? Claro, sí, sí. Miren, algo muy sencillo, muy simple, que lo deben apreciar ustedes, o pregúntenle ustedes a los cirujanos, ¿sí? La cirugía es otro polo distinto a la psiquiatría, pero los cirujanos, por ejemplo, que tienen ya peinas canas, ellos cuando tienen un paciente con síntomas depresivos no los quieren operar porque saben que las complicaciones postoperatorias son más frecuentes en pacientes que tienen depresión. Así que miren ustedes la importancia de esto. Y otra cosa también, que la estadística demuestra que los pacientes que padecen cuadros afectivos tienen mayor frecuencia de trastornos cardiovasculares, sobre todo trastornos cardiovasculares isquémicos, ¿sí? Y aumento de la presión arterial. Bueno, entonces pasamos a los criterios diagnósticos del DSM-5, ¿sí? Entonces, observen ustedes, el criterio A dice así: 5 síntomas de esta lista o más durante al menos 2 semanas. Ahí está instalado el criterio de tiempo, lo que yo decía, que para poder hacer el diagnóstico tiene que haber pasado al menos 2 semanas, ¿sí? Nosotros al consultorio generalmente cuando llega el paciente ya ha pasado 2 semanas, ¿sí? Porque generalmente ya nos llegan los pacientes derivados, en fin, ¿sí? Y algunos pasó demasiado tiempo, ¿sí? Y después tenemos, dentro de esos 5 síntomas que requiere esto son estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, marcada disminución del interés, es decir, la adenodia que la nombramos, la pérdida significativa de peso o aumento de peso, ¿sí? Insomnio o hipersomnia, ¿sí? Agitación, ¿se acuerda de lo que hemos dicho? El paciente que está ansioso, ¿sí? Irritable, o retardo psicomotor, ¿sí? Fatiga o pérdida de energía, que es el cansancio. No le va a decir el paciente, doctor, tengo fatiga, sino me siento cansado, me cuesta hacer las cosas, en fin, ¿sí? Y después el sentimiento de desvalorización o de culpa, la autopunición. Los tipos en depresiones graves se sienten culpables de las desgracias del mundo, de la pandemia, de haber llevado a la ruina a su familia, bueno, ya casi delirantes, ¿sí? También se sienten culpables por no tener la suficiente energía y no poder producir y llevar más dinero a casa, y bueno, en fin. Tiene dificultad para concentrarse, menor capacidad de pensar y concentrarse, y pensamientos recurrentes de muerte. Quiero llamar un poco la atención acá, pensamiento de muerte. Observen ustedes que el criterio es pensamiento de muerte, no suicidio, ¿sí? Son dos cosas distintas, ¿sí? Pregunta de examen, ¿sí? Después no me vengan que no le advertimos, ¿sí? No es lo mismo pensamiento de muerte que ideación suicida. Los pacientes depresivos, no todos, sí piensan más en la muerte, pero eso no significa que
los tipos quieren quitarse la vida, sino piensan, por ejemplo, en alguien ya de mediana edad, que en el que algún amigo ha muerto, que parientes han muerto ya, que ya no están, en fin, como que piensan más en la muerte sin que eso significa que quitarse la vida sería una solución a sus problemas, ¿sí? Eso ya es ideación suicida, ¿sí? ¿Ha quedado claro esto, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien, bueno, me alegro porque eso es muy importante, porque a veces uno espera eso, y bueno, y no siempre que aparece la idea, el pensamiento de muerte significa una ideación suicida. Sí. Después tenemos el criterio B, todo esto causa un profundo malestar. El criterio C no puede atribuirse esto a sustancias u otras afecciones, es decir, que hay que descartar la diapositiva anterior, entonces, que hay que descartar otras causas de depresión. Sí, gracias, Gastón. ¿Sí? Y después, no puede explicarse mejor con otros trastornos, es decir, que hay que descartar, bueno, desde esquizofrenia y otras cosas, ¿sí? Y otra cosa muy importante, y pregunta de examen también, ya le vamos advirtiendo, que para diagnosticar trastorno depresivo mayor, ¿sí? Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. O sea que nosotros tenemos que descartar que no haya habido estos episodios, ¿sí? Ni hipomanía ni manía, porque si no sería un trastorno bipolar y dejaría de ser un trastorno depresivo mayor, ¿sí? Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Bueno. Entonces, pasamos ya a la siguiente diapositiva y vamos a hablar un poquito ya, hemos visto la prevalencia, forma de presentación, las distintas etapas. Bueno, nosotros somos brillantes. Bueno, antes de la medicación, quería decir que no está acá, bueno, pero se los digo. Hay que cumplir determinados protocolos. Una vez que nosotros cumple los criterios diagnósticos y nosotros debemos proceder en solicitarle determinados estudios, que es el laboratorio de rutina, ¿sí? Lo que se suele hemograma, glucemia, hepatograma, que es para descartar las causas orgánicas, ¿sí? Y un perfil tiroideo, que es la TSH, la T3 y T4, porque para descartar toda causa orgánica que puedan producir cuadros depresivos. Por ejemplo, un hipotiroidismo, yo más de una vez, como le debe haber pasado a Gastón, hemos diagnosticado hipotiroidismo, porque la clínica es muy parecida, y bueno, eso se soluciona no con antidepresivos, sino mandándolo al endocrinólogo y dando antidepresivos y salen más o menos rápido de eso. Y descartar la insuficiencia hepática, hígado graso, o insuficiencia renal, etc. Bueno, una vez que nosotros hemos procedido de esa manera, bueno, vamos y cumple los criterios y todas esas cosas, pasamos a la medicación. ¿Cómo se tratan los cuadros depresivos? Bueno, entonces, no le van a errar eso, chicos. Si diagnosticamos una depresión, se indica antidepresivos, ¿sí? Entonces, ¿y cuáles son los antidepresivos? Chicos, otra cosa, yo les pido que no se mareen con esto, que el espíritu de la cátedra no es que ustedes salgan psiquiatras de acá, sino que como médicos generalistas puedan reconocer algunos síntomas y derivarlo oportunamente. Tampoco pretendemos que ustedes sepan al pie de la letra cómo se trata esto, pero sí tener una idea, ¿sí? Bueno, entonces... Sobre todo, Dani, me parece que la idea, digamos, concuerdo con vos, y sobre todo el tema de diagnóstico precoz y que no se les pase y que puedan derivar. La cuestión es que cuando uno tiene un paciente depresivo, muchas veces, digamos, al no estar seguro, uno no lo deriva
Y realmente, si uno tiene la duda, justamente la derivación es para sacarse esa duda, y eso uno lo tiene que comunicar con el paciente, porque el tema es que la regla es el subdiagnóstico y que la gente sufre por muchos años sin necesidad. Entonces, hagan la especialidad que hagan, entiendan que ustedes son agentes de salud mental y que si bien ustedes no la van a tratar, ustedes tienen que entender que el tratamiento, por más que, digamos, tenemos una lista acotada de antidepresivos, es muy complejo porque depende mucho de cómo está el paciente, depende mucho de cómo cumple el paciente el tratamiento, y también, digamos, hay muchos vericuetos, porque el paciente en tratamiento necesita todo el tiempo que esté controlado, digamos, porque uno no lo hace, no le da la fluoxetina y le dice venite dentro de 6 meses, sino que uno tiene que diseñar todo un tratamiento con psicoterapia, muchas veces trabajar en conjunto con con el psicólogo y también con, por ejemplo, el trabajador social o la escuela, con la familia, ¿no? Entonces, no es solamente dar la pastillita, sino que es todo un tratamiento mucho más complejo que requiere mucho de la interacción de un equipo. Por lo tanto, tampoco se manden, si es que no son psiquiatras, a dar la fluoxetina o el escitalopram y después decirle, bueno, en 6 meses deberías estar mejor, venite. No, es un tratamiento que usted tiene que entender que tiene su complejidad, más allá de que uno le pueda indicar el antidepresivo y que este antidepresivo incluso ande bien en primera medida. No, tenemos que entender que esto requiere su control periódico y el trabajo en equipo siempre que sea posible. Claro, sí, sí, coincido plenamente con lo que dice Gastón. ¿Sí? Otra cosa que hay que ajustar dosis y por eso los controles al principio son frecuentes y después, si el paciente mejora, son un poquito más espaciados. Bueno, entonces, para depresión, los fármacos antidepresivos. En primera línea, los de primera elección, chicos, pregunta de examen, los de primera elección en cuadros depresivos son los IRS. ¿Qué son los IRS? Los inhibidores de recaptación de serotonina. ¿Sí? Acuérdense de que una de las hipótesis era que había una depresión de serotonina, entonces nosotros damos inhibidores de recaptación de serotonina para elevar la cantidad de serotonina en la hendidura sináptica. ¿Sí? Entonces, de estos tenemos varios, ¿sí? Generalmente son bien tolerados, ¿sí? Son seguros, ¿sí? Tienen una buena efectividad. Y bueno, ¿cuáles son? Uno de los más utilizados tenemos el citalopram, cuyas dosis es de 20 a 60, me parece que están medio elevadas esas dosis, generalmente de 20 a 40, el escitalopram, que es de 10 a 20, la fluoxetina, que cada vez se está usando un poco más, de 10 a 40 miligramos, después la fluoxamina, que no se utiliza mucho, aparte es carísimo, ¿sí? La paroxetina también es muy utilizada, la famosa Aropax, y la sertralina, ¿sí? Para que no se complique tanto, chicos, excepto la sertralina, la fluoxamina, las dosis varían entre 20 a 40 miligramos. Y la sertralina, la fluoxamina no se utiliza, así que ni lo voy a mencionar. Bueno, en cuanto Por ahí a la se la sertralina, utiliza más para el trastorno obsesivo compulsivo sobre todo, pero después para la depresión no, realmente. Y para la sertralina, que se utiliza mucho, sobre todo en ancianos, sí la dosis es entre 50 y 200 miligramos, ¿sí? Así que, bueno, no se hagan tanto lío como esto. Bueno, ahora, ¿se acuerda que hemos dicho que en la clínica los pacientes a veces mejoraban, pero no del todo, o no mejoraban? Bueno, nosotros damos esta medicación y demora un tiempo en hacer efecto. Esto no hay
ahora está la ketamina, bueno, no vamos a meter en ese asunto ahora, bueno, pero no hay antidepresivos que levante el ánimo de un momento para otro, ¿sí? Eso hasta ahora no existe, ahora se está experimentando con uno, pero hasta ahora en clínica común no hay eso. Esto demora más o menos 2 o 3 semanas en ver el efecto, que el paciente no lo nota, sino lo van a notar los familiares, que está un poquito mejor. El paciente no lo nota, los familiares notan que está menos irritable el paciente, que duerme un poco mejor, en fin. Esto es indicador de que es efectivo ese antidepresivo, ¿sí? Entonces continuamos nosotros con eso. Ahora puede ser que no sea tan efectivo, entonces hay que aumentar la dosis y esperar. Ahora, ¿qué pasa si nosotros utilizamos estos antidepresivos en tiempo y en forma y no obtenemos respuesta? Acuérdense de que ya ha pasado como un mes o más y tenemos al paciente sufriendo. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos, dentro del espectro de medicación, tenemos que descartar ese IRS, ese antidepresivo, y pasar a otro grupo distinto de antidepresivos que son los antidepresivos duales, es decir, que no solamente actúa sobre la serotonina, sino que actúa sobre la noradrenalina y cabe la posibilidad de que mejore este cuadro. Dentro de eso tenemos los tricíclicos que se han dejado usar, se utilizan muy poco, así que no vamos a hablar tanto de esto, sino vamos a hablar de los antidepresivos duales, que es la venlafaxina, la desvenlafaxina, que es los de segunda elección, ¿sí? Los primeros, los SIRS, si no funcionan los SIRS, pasamos a los duales. A ver, ¿qué pasamos? Bueno, acá este cuadrito habla de los tricíclicos, que no son menos efectivos que los IRS, pero los IRS, ¿por qué se usan más? Porque son más seguros, es decir, paciente depresivo con ideación suicida, si se toma toda la cajita de fluoxetina o de paroxetina, no se va a morir porque la dosis letal 50 es elevada. En cambio, si se toma toda una cajita de tricíclicos, puede ser potencialmente mortal. ¿Sí? Por esa razón es que los SIRS se utilizan son más seguros y se lo utilizan con mayor frecuencia. ¿Sí? Después, ¿qué tenemos? Sí, tengo un problema acá con el... Bueno, después, ¿qué sigue? Bueno, eso, pasemos a la siguiente. Ahí están los antidepresivos tricíclicos. Sí, pasamos. Realmente no lo vamos a ver. Lo único que, bueno, por ahí los neurólogos dan algunos tricíclicos para las cefaleas, para las migrañas. Pero bueno, se lo dejamos para neurología. ¿Qué te parece? Sí, no, aquí, es para no confundirlo a los chicos. Sí. Porque si no, no estamos dando demasiada información. Bueno, pero sí la venlafaxina, sí, que es un dual, ¿sí? Bueno. Bueno, ahora pasamos a otros tipos de trastorno depresivo mayor, ¿sí? Dentro de los otros tipos de trastorno depresivo mayor, tenemos el patrón estacional. Generalmente ahora generalmente con la primavera, con los otoños son los que se deprimen. Después tenemos la depresión posparto, ¿sí? Que generalmente una vez que se ha desatado esto, son depresiones recurrentes, puede derivar en depresiones recurrentes. Después con síntomas atípicos, con síntomas motores, que son los síntomas catatónicos. En la melancolía vamos a ver que son depresiones graves, psicóticas, que el paciente está prácticamente inmóvil. Es terrible de ver porque bajan de peso, tienen mal estado general. Bueno, y la pseudodemencia. Se llama pseudodemencia porque tiene
déficit cognitivo, pero es por falta de atención, por falta de concentración, no por falta de memoria. Y como les advertí a ustedes que es importante reconocerlo, porque si cometemos el error, vamos a tener un paciente que va a continuar sufriendo más tiempo de lo necesario. ¿Sí? Bueno, pasemos la siguiente. Bueno, la siguiente. Bueno, patrón estacional, ¿sí? Depresión que aparece cuando disminuye la luz diurna en el invierno y en el otoño y desaparece durante la primavera y el verano. También se conoce como trastorno afectivo estacional. Se caracteriza por hipersomnia, hiperfagia y retardo psicomotor. ¿Sí? Bueno, pasemos, para no marearlo tanto, bueno, pasemos también a depresión postparto, ¿sí? Síntomas Bueno, atípicos. con la depresión postparto quería hacer una salvedad, que no hay que confundir la depresión postparto con los síntomas, ¿cómo se llama? Los blue, no me acuerdo qué son, Maternity cuadros, blues. sí, los maternity blues, exactos. Sí, que eso no sería tan patológico y que lo vamos a distinguir porque no dura tanto tiempo. O sea, los maternity blues son síntomas que pueden parecer depresivos, pueden parecer psicóticos también, pero que duran poco tiempo y la paciente generalmente, por lo general, conserva el sentido de la realidad, que eso lo va a distinguir de otras cosas. Bueno, no quiero marearlo simplemente para que puedan distinguir un poco esto, ¿sí? Bueno, pasemos a los síntomas, a la depresión con síntomas atípicos. Los síntomas atípicos a veces se denomina disforia histérica. Es un episodio de depresión mayor caracterizado por aumento de peso e hipersomnia más que adelgazamiento e insomnio, 2 o 3 veces más común entre las mujeres, ¿sí? Es decir, que esto, un sueño aumentado, hipersomnia, y comen mucho y aumenta de peso, ¿sí? La pseudodemencia, bueno, ya hablamos de la pseudodemencia. El trastorno, pasamos, y trastorno distímico, ¿sí? El trastorno distímico, chicos, la hagamos simple, es una depresión leve crónica, que dura más de 2 años, ¿sí? ¿Cómo los distinguimos a este? Y generalmente es el tipo, ¿viste?, que siempre está medio amargado, medio para abajo, es el tipo que es derrotado y vencido, por ejemplo. Bueno, y es importante porque a veces no tiene los síntomas llamativos de la depresión. No, este tipo más o menos que trabaja, puede sostener su familia, qué sé yo, pero que está humor siempre para abajo, siempre mal, ¿sí? Y que antes esto era muy importante porque era considerado como un trastorno de personalidad. Cuando aparecieron los antidepresivos, observaron que estos cuadros mejoraban. Entonces, dejaron de ser como un trastorno de personalidad para pasar a estar dentro de la esfera de los cuadros afectivos, ¿sí? Y no saben ustedes cómo mejoran. Estos pacientes te ven en la calle y te agradecen que les has dado un antidepresivo y mejoran y cambian mucho, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, los estudiantes universitarios mejoran su rendimiento académico. Bien, me cambio. Mejoran en su rendimiento académico. A ver, un minutito, chicos. Gracias, Flavio. Juan, gracias. Juan, ¿me siguen? Sí, Dani. Bueno, entonces, estamos con esto. A veces los estudiantes universitarios estaban diciendo que
con antidepresivos mejoran enormemente, mejoran sus relaciones sociales, mejoran su rendimiento académico, su relación familiar, todo con eso. Esto generalmente son subdiagnosticados, este cuadro, ¿sí? Bueno. Profe, una pregunta antes que pase el tema. ¿Me escucha? Sí, Leonardo. Sí, te escuchamos. El trastorno distómico dice que puede durar hasta 2 años. ¿Puede desaparecer sin tratamiento? Mirá, sí, hay periodos que están mejor, pero por lo general, son cuadros crónicos, ¿sí? Lo que son, para hacer el diagnóstico tiene que haber pasado por lo menos 2 años, ¿sí? Por ahí hay etapas que están un poco mejor, pero tarde o temprano recurren, ¿sí? Y que son subdiagnosticados, no tienen todos los criterios tan floridos, ¿sí? Entonces, eso es lo que antes se llamaba neurosis depresiva, ¿sí? Entonces, es más común en sexo femenino, empeora al final del día, esto puede prolongar los estrés, ¿sí? Esto tiene un comienzo entre los 20 y 35 años, pero también antes ya he visto adolescentes con trastorno distímico, ¿sí? Común en pacientes de primer grado con trastorno depresivo mayor, es decir que si uno tiene parientes con el trastorno depresivo mayor, vamos a encontrar una mayor incidencia de distimia en sus familiares, ¿sí? Y los síntomas deben incluir al menos 2 de los siguientes, ¿sí? Apetito escaso o sobrealimentación, no comen poco, comen mucho, problemas del sueño, fatiga, autoestima baja, problemas de concentración, ¿sí? Dificultades para tomar decisiones, sentimiento de indefensión, ¿sí? Son estos que están horas pensando, ay, rindo, no rindo, hoy tal materia, tal, bueno, en fin, así. Bueno, ¿se ha entendido eso? Sí, Dani, otra cosa que es importante que hay que señalar es que no se imaginen algo tan tajante entre los diagnósticos de psiquiatría, digamos, no son compartimentos estancos. O sea, estos son clasificaciones que hacen los psiquiatras clínicos que han ido corrigiéndola con los años y validándola con la experiencia, pero en realidad, digamos, hay pacientes que pueden estar en el medio, no sé si vos estás de acuerdo, Dani, pero a veces uno, por ejemplo, hay comorbilidades, por ejemplo, hay personas que tienen depresión, pero también tienen trastornos de ansiedad, hay personas que tienen, digamos, que están entre un trastorno distímico y un trastorno depresivo mayor. No es tan tajante. Claro, Gastón, el problema que nosotros tenemos en psiquiatría es que no tenemos marcadores biológicos. En clínica médica, un tipo que tiene hiperfagia, poliuria, qué sé yo, le hacemos una glucemia en ayuna, da por arriba de 1,15, 1,20, es un diabético de la concha de la lora. Entonces, no hay problema de equivocarse con eso. Nosotros no tenemos esa herramienta. Las herramientas son clínicas, entonces el profesional debe estar capacitado, entrenado para poder diagnosticar y evitar errores como sobrediagnosticar o infradiagnosticar. Hay cosas muy difíciles